Bienvenido, bienvenida a Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. Estamos en el tema 19, la palabra de Dios en la vida de la iglesia del ciclo Introducción a la Biblia. Sean todos bienvenidos. La palabra de Dios ha sostenido a la iglesia en su caminar. Penetra y anima toda su vida. Escuchemos la palabra de Dios, Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 27 al 32. Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Al llegar al pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Jesús desapareció de su lado y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Palabra del Señor. Otros textos, querido hermano, querida hermana, que puedes tú checar, Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 1 al 3, Nehemías capítulo 8, verso 1 al 18, Baruch capítulo 1, verso 3 al 5 y Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 42 al 47. Punto número 1. La palabra de Dios, sustento y vigor de la iglesia. La palabra de Dios ha sostenido a la iglesia a lo largo de su caminar y penetra y anima toda su vida. Dei Verbum, numeral 21, dice: «Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye el sustento y vigor de la iglesia. Firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente limpiada y perenne de vida espiritual». Hasta aquí el numeral 21. Así como la sabiduría divina en el Antiguo Testamento edificó su casa sobre 7 columnas, Proverbios capítulo 9, verso 7, también la palabra de Dios tiene una casa en el Nuevo Testamento, es la iglesia. Los Hechos de los Apóstoles nos muestran cómo la vida de los primeros cristianos estaba sostenida en 4 columnas: la enseñanza de los apóstoles, la unión, la fracción del pan y la oración. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42 al 47. Cada columna muestra la relación estrecha entre la palabra y la vida de la iglesia. Punto número 2. Primera columna: la predicación de la palabra. El apóstol Pablo nos dice, Romanos capítulo 10, verso 17: «En definitiva, la fe surge de la proclamación y la proclamación se verifica mediante la palabra de Cristo», palabra de Dios. La palabra anunciada por los apóstoles continúa siendo anunciada de muchas maneras. Por el anuncio del querigma, la iglesia, a través de sus mensajeros, propone a todos el querigma. Los apóstoles anuncian la inauguración del reino de Dios, proclamando la muerte y resurrección de Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 8 al 12. También lo conocemos como primer anuncio, seminario de vida en el Espíritu, curso Nueva Vida, ¿sí? Cada uno de los grupos, movimientos, asociaciones y pastorales tienen pues este primer anuncio, o lo deben de tener. Así que si no lo has recibido, querido hermano, querida hermana, ponte en contacto para que en breve
tú puedas recibir el primer anuncio del amor misericordioso de Dios. Por medio de la catequesis también es anunciada la palabra y está destinada a que el cristiano profundice en el misterio de Cristo a la luz de la palabra. Entonces es muy importante que no tan solo el cristiano nazca a la vida, sino que también este cristiano esté recibiendo la catequesis. Catequesis Tradente sobre la catequesis en nuestro tiempo, exhortación apostólica de San Juan Pablo II, escrito el 16 de octubre del año 1979, numeral 20. También la palabra es anunciada con la homilía, oportunidad para que el ministro anuncie las obras maravillosas de Dios en la historia de la salvación con lenguaje claro y sustancial. Esto lo recibimos mayormente en nuestra Santa Misa. El anuncio, la catequesis y la homilía suponen la capacidad de leer, comprender, explicar e interpretar la Biblia, implicando la mente y el corazón. Realiza un doble movimiento, la comprensión de los acontecimientos tal como ocurrieron en la historia de la salvación y la actualización a la luz de Cristo. Esto es lo que Jesús hace con los caminantes de Emaús. La meta es el encuentro con Cristo en el sacramento, lo cual nos lleva a la segunda columna que sostiene a la iglesia. Punto número 3. Segunda columna, la fracción del pan. El pasaje de Emaús en Lucas capítulo 24, verso 13 al 35, reproduce lo que sucede cada día en nuestras iglesias. Después de la explicación de Jesús sobre Moisés y los profetas, aparece la fracción del pan eucarístico. Es necesario volver a poner en el centro de la vida cristiana la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, tan íntimamente unidas que constituyen un solo acto de culto. Sacrosanctum Concilium, numeral 56. Escuchemos lo que dice Dei Verbum en el numeral 21. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el cuerpo del Señor. No ha dejado de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. Hasta aquí el numeral 21. La liturgia es para la Iglesia el lugar privilegiado de la palabra de Dios, porque es el espacio privilegiado en el que Dios nos habla en nuestra vida y habla hoy a su pueblo, que escucha y responde. Verbum Domini, numeral 52. Punto número 4. Tercera columna, la oración. La liturgia de las horas y la lección divina ocupan un lugar especial, abren al creyente el tesoro de la palabra de Dios y conducen al encuentro con Cristo, palabra divina y viviente. Frente al lector orante de la palabra de Dios se levanta idealmente el perfil de María, la Madre del Señor, que conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Lucas capítulo 2, versos 19 al 51. Encontrando el vínculo profundo que une actos, acontecimientos y cosas en el plan divino. No hay que olvidar los demás sacramentos que son también celebración de la fe, en los que la palabra tiene un lugar central. Punto número 5, cuarta columna, la comunión, koinonía. La última columna que sostiene a la Iglesia es la comunión fraterna. La escucha auténtica consiste en obedecer y actuar, hacer florecer la justicia y el amor a la luz de la predicación de los profetas. Hemos de unir palabra de Dios, vida, fe, rectitud, culto y compromiso social. Quienes practican la justicia explican las Escrituras y las dilatan frente a todos como realidad
viva y practicada. Su vida es una lección viva de la palabra. Las Sagradas Escrituras congregan a los miembros de las diferentes iglesias cristianas católicos, luteranos, anglicanos, ortodoxos. Todos nos unimos en la veneración y en el amor por la palabra, principio y fuente de verdadera unidad, aunque todavía incompleta. Este vínculo hoy se refuerza con traducciones bíblicas comunes, oraciones ecuménicas, encuentros de especialistas y el anuncio y el testimonio común de la palabra de Dios en un mundo secularizado. Punto número 6. Formar en la lectura de la palabra. La relación entre Cristo, palabra del Padre, y la Iglesia es vital. Cada uno de nosotros está llamado a encontrar en esta relación. La Iglesia no vive de sí misma, sino del Evangelio, y en él encuentra siempre la orientación para su camino. Verbum Domini, numeral 51. Dicha relación nos urge a formar a todos los cristianos en la lectura de la Biblia. El documento de Aparecida afirma que es condición indispensable el conocimiento profundo y vivencial de la palabra de Dios, y pide, documento de Aparecida, numeral 247. Educar al pueblo en la lectura y la meditación de la palabra, que ella se convierta en su alimento para que, por propia experiencia, vea que las palabras de Jesús son espíritu y vida. Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 63. Hasta aquí termina el número. Los discípulos de Jesús hemos de anhelar nutrirnos con el pan de la palabra, acceder a la interpretación adecuada de los textos bíblicos, emplearlos como mediación de diálogo con Jesucristo y lograr que sean alma de la propia evangelización y del anuncio de Jesús a todos. Documentos de Aparecida, numeral 248. Es necesario que los cristianos y particularmente los agentes de pastoral tengamos una adecuada formación bíblica. Por ello hay que dar atención especial al apostolado bíblico y establecer centros de formación en los que se aprenda a comprender, a vivir y anunciar la palabra de Dios. Se pueden también aprovechar los grandes encuentros eclesiales para las celebraciones de la palabra y momentos de formación de carácter bíblico. Verbum Domini, numerales 75 y 76. Punto número 7. La animación bíblica de la pastoral. Hoy se pide esforzarnos en resaltar el puesto central de la palabra de Dios en la vida eclesial, incrementando la pastoral bíblica como animación de toda pastoral. Se trata de lograr que las actividades habituales de las comunidades cristianas, las parroquias, asociaciones y movimientos se interesen por el encuentro personal con Cristo que se comunica en su palabra. Verbum Domini, numeral 73. Vamos a escuchar lo que dice el documento de Aparecida, el numeral 248. Por eso, la importancia de una pastoral bíblica, entendida como animación bíblica de la pastoral, que sea escuela de interpretación o conocimiento de la palabra, de comunión con Jesús u oración con la palabra, y de la evangelización inculturada o de proclamación de la palabra. Esto exige por parte de obispos, presbíteros, diáconos y ministros laicos de la palabra un acercamiento a la Sagrada Escritura que no sea solo intelectual e instrumental, sino con un corazón hambriento de oír la palabra del Señor. Profeta Amós, capítulo 8, verso 11. Hasta aquí el numeral 248 del documento de Aparecida.
Punto número 8 y último punto de nuestro tema de reflexión: dimensión bíblica de la catequesis. La catequesis constituye un espacio importante de la pastoral de la Iglesia para redescubrir el puesto central de la palabra. El encuentro de los discípulos de Emaús con Jesús, Lucas capítulo 24, verso 27 al 28, representa el modelo de catequesis en cuyo centro está la explicación de las Escrituras. La catequesis ha de estar impregnada totalmente por el pensamiento, el espíritu y las actitudes bíblicas y evangélicas a través de un contacto asiduo con los textos. Será más rica y eficaz cuanto más se lean los textos con la inteligencia y el corazón de la Iglesia. La catequesis propicia un acercamiento a las Escrituras en la fe y tradición de la Iglesia, de modo que se perciban estas palabras como vivas. A su vez, debe comunicar de manera vital la historia de la salvación y los contenidos de la fe de la Iglesia. Verbum Domini, numeral 74. Querido hermano, querida hermana, hemos llegado al final de nuestro tema 19. Estás en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. Adjunto, actividad individual, actividad grupal, la evaluación y en síntesis, un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Nos escuchamos la próxima.